El análisis de videojuegos se basa en la interpretación del discurso interactivo audiovisual. La interpretación no es una mera opinión. Para interpretar es necesario metaforizar los elementos que encontramos en el juego, es decir, anclar el análisis en alguna imagen o elemento del juego. Dicho esto, de todas formas aclaro, esta es solo una interpretación posible, y los que vean este video son libres de coincidir o discrepar a su gusto. Creo que algunos videojuegos clásicos, siendo estos los primeros videojuegos en existir, contaban con una sorprendente e interesante reflexión sobre el hecho en sí de los videojuegos como arte, es decir, creo que estos videojuegos que analizaremos dicen algo sobre los videojuegos en sí, ofrecen una teoría sobre lo que implica jugar un videojuego, una teoría algo alarmante y perturbadora. El videojuego Snake logró tan solo con píxeles blancos y negros una poética muy particular. Su acotado argumento nos presenta una viborita que no deja de avanzar, a la que debemos controlar para que no se choque contra las paredes ni contra sí misma, buscando comida para crecer y volverse más larga. Como en la mayoría de los videojuegos clásicos, en Snake no hay trama, sino solo interacción. Hay algo que funciona y que dejará de funcionar si el jugador no logra conducir correctamente la viborita. El juego comienza cuando la víbora es pequeña y no terminará hasta que ocupe toda la pantalla. Acá lo único presente es la necesidad básica de alimentarse, de ingerir píxeles que pasan a formar parte del cuerpo sumamente flexible del animal. En este videojuego no hay fuera de campo, nada entra ni sale. Si bien el peligro es el del choque, estrellarse contra el marco o contra uno mismo, el personaje de la víbora solo puede detenerse cuando choca, o sea, de otra forma no va a parar de avanzar. La víbora nunca estará satisfecha y siempre necesitará más. Pensemos un poco entonces los finales posibles, lógicamente, de este juego. Si perdemos es porque chocamos contra el marco o contra nosotros mismos. Pero si ganamos pasa lo mismo, ya que si comemos todos los píxeles y terminamos ocupando toda la pantalla, no va a haber ninguna recompensa o salvación, simplemente nos quedamos sin espacio para continuar y efectivamente chocamos contra nosotros mismos. Es decir, si no hacemos correctamente lo que debemos hacer, chocamos y morimos. Pero si lo hacemos, chocaremos de todas formas. Entonces, aparentemente, la única solución para escapar de esa situación es moverse, sin chocar pero sin comer los píxeles tampoco. O sea, seguir dando vueltas y vueltas interminablemente para intentar falsear el sistema. Podemos pensar entonces que hay que acudir al tiempo para vencer al espacio. Hay que dar vueltas sin parar para no ser oprimidos por el espacio que nos asfixia. Aunque desde luego esta manera de actuar desconocería un poco el objetivo del juego y medio que arruinaría la gracia. Por lo que, una vez más, en realidad seguimos condenados a perder. Me resulta muy interesante este gesto de uno de los primeros videojuegos condenándonos a perder de cualquier manera. Esto sin dudas se puede entender como una reflexión sobre lo que significa la supuesta libertad de acción del jugador, que aparentemente puede moverse hacia donde quiera, pero que en realidad haga lo que haga, siempre va a terminar estrellándose. En Pac-Man nos encontramos en un laberinto, o mejor dicho, nuestro personaje se encuentra en un laberinto porque nosotros en realidad tenemos el privilegio de verlo todo desde arriba. Una vista aérea, como si fuera una visión de Dios, ¿no? Un plano cenital. Sin embargo, esta visión de Dios no nos hace todopoderosos. Analicémoslo un poco. Como en Snake, la acción se reduce a desplazarse por la pantalla. 4 direcciones posibles, 2 dimensiones. Como en Snake también encontramos 2 cocos y el personaje se los come automáticamente. Pac-Man propone un escenario de cacería. Los fantasmas nos cazan a los otros, a menos que nosotros logremos cazarlos a ellos cuando tomamos la pastilla esta que los vulnerabiliza. El laberinto aumenta la tensión de la cacería y a medida que avanzamos en los niveles, la velocidad del movimiento de nuestro personaje y de los fantasmas aumenta, haciendo la persecución más frenética y el juego más difícil. El espacio, sin embargo, no es tan opresivo como Snake. ¿Por qué? Porque si bien se trata de un rectángulo cerrado, la operación es la inversa, hay que vaciar el espacio. Hay que comer todos los cocos, no hay que llenarlo como en Snake. Además, si bien la puesta en cuadro también es fija, el laberinto tiene salidas interconectadas, a los costados y arriba y abajo. Esto no significa que haya posibilidad de escape porque en realidad los extremos se juntan, cuando salís por un lado apareces por el otro. Pero estos huecos le dan al escenario un dinamismo que nos permite justamente escapar, digamos, en situaciones límites. En Pac-Man, al contrario que en Snake, no perdemos a completar el nivel, ya que precisamente, como decía, el espacio se vacía en vez de llenarse. Pero sí es verdad que a medida que avancemos en los niveles, llega un momento en el que fracasaremos. Porque la velocidad se torna inmanejable, porque no nos quedan vidas, porque ya no estamos tan concentrados como al principio. Es decir, en Pac-Man lo que nos obliga a perder no es el espacio como en Snake, sino el tiempo. Eventualmente perderemos. Podríamos pensar de hecho que es a la inversa de Snake. Para luchar contra el tiempo que nos obliga a perder en este caso, hay que acudir al espacio, que tiene escapatoria, o mejor dicho, flexibilidad. Por último,
vale hacer un comentario sobre la cantidad innumerable de versiones que hay de este juego. Quiero destacar esta versión online que es simple en apariencia, denominada World's Biggest Pac-Man, que consiste en una página de internet en la que cada usuario puede diseñar a su gusto un escenario de Pac-Man, para luego jugarlo. Lo curioso es que al jugarlo, en el momento de atravesar alguno de estos huecos de las paredes, en lugar de aparecer por el otro lado del escenario, pasamos a otro laberinto, otro escenario distinto. Es decir, cada escenario que los usuarios crean está interconectado con el resto de los escenarios creados por el resto de los usuarios. Así, miles de laberintos conectados entre sí constituyen el World's Biggest Pac-Man, el Pac-Man más grande del mundo, en el que el espacio ya no es la manera de ganarle al tiempo, sino en todo caso una manera de huirle. Tetris es una obra que también trata el espacio y nuestra relación con este. Como en Snake y Pac-Man, introduce la problemática de agotar y de vaciar el espacio. En este videojuego debemos organizar, ordenar, acomodar las piezas que van cayendo para hacerlas encajar unas en otras, aunque desde luego no siempre lo hacen. El juego se pierde cuando las figuras geométricas se apilan y alcanzan la cima. Al completar una franja horizontal con figuras geométricas, la misma desaparece y así lo que intentamos es completar todas las franjas horizontales con las figuras que caen para que la pila no llegue al tope. Acá también hay que vaciar el espacio, y solo se logra cuando se consigue unidad, cuando la línea se completa y desaparece, cuando llenamos una franja. De nuevo, cuando se llena el espacio, se vacía. Cuando se completa absolutamente, cede su lugar para que lo demás arriba caiga un poco y nos libere de la asfixia que genera el amontonamiento de figuras. En este videojuego, la velocidad también aumenta a medida que avanzamos, las figuras caen más rápido y el tiempo para pensar es menor, lo que de alguna manera demuestra que por más que queramos controlar y organizar la situación, difícilmente podamos hacerlo. O sea, el mínimo alivio que genera liberarse de una línea completa y que el resto de las piezas bajen, se obtura enseguida porque aumenta la velocidad del juego, cosa que va a seguir pasando hasta que perdamos. Acá se produce una combinación vil de Snake y Pac-Man, porque tanto el tiempo como el espacio nos oprimen. Fíjense que en el mismo momento en el que vaciamos el espacio, lo estamos justamente llenando de piezas, y es en ese momento también en el que la velocidad aumenta. De hecho, no existe instancia de ganado en el juego, y es posiblemente uno de los pocos videojuegos imposibles de ganar. Es decir, el juego nunca va a parar de enviarnos figuras. No llega un momento en el que te dice, hey, ganaste. A lo largo de la historia, las teorías matemáticas de los gamers dijeron que las figuras en forma de S y Z arruinan la geometría de la torre, impidiéndonos llenar determinados agujeros. De esta forma, vamos cavando, o mejor dicho, apilando nuestra propia tumba. Lo que hasta ahora vienen haciendo los videojuegos clásicos que estamos analizando, sobre todo Tetris, es de algún modo decirnos que nuestra afición por ordenar la realidad según principios básicos y claros, ubicando cada cosa en una serie clasificada y sistematizada, es en realidad un intento en vano, porque por más de que creamos que tenemos libertad de movimiento, que tenemos el poder y el control de un dios, o que confiemos en la lógica, la verdad es que no controlamos la realidad. Esta postura me hace acordar un poco a la filosofía de pensadores como Heidegger o Nietzsche, pero bueno, sin duda el tema es más extenso y se puede seguir investigando. Para finalizar, traigamos otro videojuego en el que debemos despejar el espacio, pero esta vez guiándonos por pautas numéricas. Acá los números no mienten. Si un cuadro muestra un 1, quiere decir que solo conecta con una mina a su alrededor, lo cual da la pauta de que los demás cuadros con los que conecta son inofensivos. La puesta en acto es absolutamente deductiva en este juego. Es interesante el planteo que genera Minesweeper, ya que si bien podría parecer en una primera impresión que la confianza que debemos tener en la lógica es absoluta, en realidad se plantea precisamente lo contrario. Por un lado, si los números mintiesen, el juego sería imposible. Los números son infalibles, y aunque nosotros podamos confundirnos y entender que un 1 hace referencia a un cuadro en vez de otro, ese 1 seguirá diciendo la verdad en cuanto que conecta con una sola mina. Sin embargo, paradójicamente, el azar no está excluido del juego. A veces, por más vueltas que le demos, los números no alcanzan y debemos recurrir al azar. Cuando esto sucede, la lógica y los cálculos terminan siendo insuficientes. En esta aparente imperfección del juego radica en realidad lo interesante de la obra. El videojuego no es un simple desafío de cálculos de probabilidades. El acto creador, el genio del artista, aparece ahí justamente cuando los números ya no nos alcanzan y hay que recurrir al azar. Es decir, los números no mienten, pero el videojuego sí. Nos hace creer que siempre nos brindará algún número, alguna pista para indicarnos el camino, y precisamente a veces no lo hace. A veces los números no alcanzan y hay que elegir a ciegas.
por así decirlo, a veces hay que dar un salto de fe. Ahora bien, curiosamente, el videojuego nos avisa de esta fisura, este desajuste, al principio del juego. La presentación de este videojuego, el primer momento de jugado, nos avisa que este en realidad es un juego de azar, ya que al principio hay que aventurarse. Al principio no tenemos ningún número y tenemos que elegir un cuadrado al azar. Al principio todo el espacio es peligroso, todo es potencialmente amenazador. Este gesto inicial anticipa lo que luego van a ser los clímax del videojuego. Esos momentos en los que debemos recurrir al azar, en los que las cosas no alcanzan y hay que decir, bueno, me la juego por este cuadro. En este sentido, la puesta en escena, lo que podríamos llamar el decorado del juego, que aparentemente uno podría pensar que es neutro, es neutral, es llano, es de tablero, en realidad ayuda a crear esta sensación de desesperanza. No hay nada que nos guíe cuando los números no alcanzan, cuando la razón no lo domina todo, cuando los cálculos son insuficientes. Casi podría pensarse que en realidad es un videojuego religioso. A ver, pensemos en la temática de las minas. Cuando nos equivocamos y cliqueamos una mina, supuestamente, según la mínima trama de este juego, vendríamos a ser soldados que mueran en la guerra volando en 1000 pedazos por tocar una mina. Entonces, cuando los números no alcanzan, quedamos a la buena de Dios, como si realmente estuviéramos en la guerra y los cálculos que nuestros superiores nos mandan no fueran suficientes. Es notable cómo este videojuego no necesita de ambientación bélica para generar este suspenso doble, suspensión de la atención y suspensión de credibilidades. Entonces el Buscaminas también propone algo como Tetris, Pac-Man y Snake. Nosotros creemos que tenemos todo dominado, porque justamente nos hacen creer eso, ¿no? Acá el videojuego nos está haciendo creer que nosotros vamos a tener la situación dominada, controlada. Pero en el fondo, la realidad es mucho más compleja y se nos escapa. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor dale like, comenta lo que quieras y compartilo. Hasta la próxima.